Hola amigos, bienvenidos a Los Trazos de Da Vinci. Soy Eduardo Bretón y les voy a presentar la segunda emisión de nuestro programa, que vamos a tener un invitado de lujo. Van a conocer al doctor José Jesús Soriano Flores, catedrático de la Universidad de Guanajuato, integrante y miembro del Sistema Nacional de Investigación, que nos va a tratar un tema de lo más interesante. Vamos a hablar sobre la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos a 10 años de su promulgación. Este tema nos involucra y nos importa a todos. Van a conocer de cerca la trayectoria del doctor Soriano, pero además conceptos muy interesantes que han venido sucediendo en nuestro México y que nos han permitido crecer y ser una sociedad cada vez más incluyente. También en esta emisión escucharemos a nuestro amigo Roger Soreque hablando acerca de los nuevos talentos que podemos desarrollar durante la pandemia. Bienvenido a Los Trazos de Da Vinci. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos en Los Trazos de Da Vinci. En esta ocasión vamos a presentar nuestra segunda emisión y tenemos el enorme privilegio de contar con nosotros con el doctor José Jesús Soriano Flores. Gracias. El maestro José Jesús, quiero comentarles, es docente en la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él estudió la licenciatura justamente en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente hizo la maestría en la Universidad Iberoamericana en Derecho Constitucional y finalmente se doctoró en el doctorado interinstitucional de universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES. ¿Es correcto? Sí, es correcto, muchas gracias. Sí. Esta emisión para nosotros, además de ser muy importante por nuestro distinguidísimo invitado, también lo es por la relevancia del tema. En esta ocasión queremos platicar con Jesús y obtener mucho de su conocimiento y su visión acerca de los derechos humanos. Justamente en este año 2021 se cumplen 10 años de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y creemos que como sociedad y como país hemos tenido en estos 10 años una evolución muy interesante en todos los aspectos sociales. Por eso es que este tema toma una enorme trascendencia y qué mejor que poderlo abordar con un especialista en la materia, porque el maestro Jesús no solamente tiene, como ya les mencionaba, una muy trascendente trayectoria académica, también lo es como escritor, como autor, como director de proyectos de tesis y de investigación, y además que ha dado muchos cursos, conferencias en universidades dentro del país y fuera de nuestro país. Entonces, en este sentido, Jesús, nos sentimos muy honrados, te agradecemos nuevamente por aceptar nuestra invitación a estar en Los Trazos de Da Vinci, para que podamos compartir con toda nuestra comunidad académica y con nuestros amigos que nos siguen, pues este tema tan relevante que son los derechos humanos. De igual manera quiero aprovechar este espacio para invitar que nos sigan en las redes sociales del Complejo Educativo Leonardo da Vinci, que nos sigan también a través de MG Medios y sus redes que nos hacen favor también de apoyar y dar soporte a este proyecto de Los Trazos de Da Vinci. Pues si quieres empezamos, mi querido Jesús. Quisiera que en este sentido los derechos humanos se entienden en un ámbito quizá muy profesional, muy en los abogados, pero sin embargo lo escuchamos todos en los medios de comunicación con mucha frecuencia. Y sobre todo los escuchamos muchas veces en términos muy distorsionados. A veces pensamos que solamente derechos humanos o el papel que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos es justamente defender, pero solamente a los delincuentes. Hay quien tiene una percepción social muy equivocada en ese sentido, que los derechos humanos tienen esa vocación, que tienen esa orientación, o que solamente se circunscriben a solamente participar en la parte del derecho penal y sobre todo para defender a los delincuentes. Como que se pierde de vista en el diagnóstico social, en la conversación, que los derechos humanos tienen mucho más que eso. No solamente son coadyuvantes en la materia procesal, sino que además está en nuestra vida cotidiana de todos, lo tengamos muy concientizado o no, pero es un tema que lo vivimos todos los días. Entonces me gustaría primero, Jesús, quizá antes de abordar el tema de la reforma constitucional, que nos pudieras comentar un poco cuál es la noción de los derechos humanos como en el sentido más amplio. Sí, con todo el gusto y bueno, primero agradecerles mucho, gracias, estimado, la invitación, porque además son grandes amigos desde hace mucho tiempo, nuestros amigos, compañeros del Complejo Educativo Da Vinci. Yo estoy muy contento de estar por ello y además de hablar de este tema que sí, yo creo que es muy conveniente que pues todas y todos lo conozcamos, ¿no? Porque como tú bien dices, parece ser que luego se piensa que es un tema, primero a lo mejor de juristas, de abogados, de abogadas,
o bien es un tema a veces no necesariamente conveniente, ¿no? Pensando en esta idea que se ha reproducido mucho de pensar los derechos como campos de excepción para la aplicación de la ley para ciertas personas, y no es así. En realidad yo creo que a todos y a todas nos conviene mucho socializar este tema, ¿no? en su máxima expresión. Y sí, los derechos humanos, a ver, digamos, son muchas cosas, efectivamente son leyes también, son normas, pero antes de ser normas, yo creo que sí valdría la pena recordar que los derechos humanos pues constituyen una serie de batallas históricas ganadas por las personas, por los seres humanos, para proteger y para que se respeten nada más y nada menos pues nuestros espacios como personas más valiosos, lo más valioso que tenemos los seres humanos, que ahora se ha definido, digo ahora desde hace mucho, pero a lo mejor ahora jurídicamente bajo el concepto dignidad humana, pues eso se ha finalmente introducido en nuestra vida cotidiana como batallas ganadas. A ver, pensemos, desde que los seres humanos habitamos este planeta, siempre hemos tenido una necesidad enorme de hacer valer y defender nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra igualdad, ¿no? Y digamos, los derechos humanos en ese sentido no constituyen o no son un tema reciente. En realidad, los seres humanos naturalmente siempre hemos vivido tratando de que se respete y de que se protejan estos valores que son, pues nada más y nada menos, los más sublimes del género. Es decir, si nosotros nos preguntamos qué es lo que más nos importa como personas, y no solamente el día de hoy, sino históricamente hablando, pues podemos sí encontrar coincidencias. Nos importa que nuestra familia esté bien, que esté segura, que nosotros seamos libres, que seamos respetados en nuestra libertad, en nuestra igualdad, o en ese concepto genérico, que es un concepto hermoso, ¿no? Que se ha diseñado y del que se ha dicho mucho, pero hasta recientemente como un concepto de derechos humanos, dignidad humana, ¿no? Entonces, los derechos humanos, ¿qué son hoy en día? Bueno, yo decía, son batallas ganadas, ¿no? Porque por medio de revoluciones, guerras de independencia, por medio de muchísimos procesos que nos han costado mucha sangre, mucho trabajo, ahora tú y yo podemos estar aquí sentados, hablando con libertad, sin censura, de estos temas, ¿no? Hablando abiertamente de batallas ganadas que se han convertido en normas jurídicas ya, en leyes, ¿no? Ahora se han convertido ya estas ideas que representan estos valores de los más sublimes del género, la igualdad, la libertad. ¿Cómo se han materializado? Se han materializado en normas de derecho, que no solamente eso, sino que son normas jurídicas, leyes que se han inscrito además en el lugar de la más alta importancia dentro de nuestra vida pública, ¿no? Y eso tiene buena relación también con el tema que comentabas al principio, de esta transformación constitucional que precisamente hace pocos días cumplió una década en México, ¿no? Entonces, los derechos humanos son estas normas jurídicas que protegen con el mayor de las importancias, con la mayor de las importancias, los valores más sublimes del género humano. Por eso yo creo que es tan importante que todas las personas, ¿no? Por supuesto, más quienes profesionalmente a veces tienen una labor de defensa, pero que todas las personas entiendan que también alrededor de esta noción hay muchos mitos, ¿no? Que sirven para proteger delincuentes. No, en realidad son normas que sirven para proteger los valores más sublimes, los más importantes del género humano, ¿no? Y que por lo tanto yo creo que tendríamos que socializar y que tendríamos que entender en su más amplio concepto, ¿no? Eso tendría que ser así, estimado. Excelente, yo creo que es una extraordinaria noción la que nos regala Jesús. Y ahora, platicando un poco acerca de esa reforma constitucional que efectivamente cumplió ya sus 10 años, ¿qué balance podrías compartirnos a quien nos hace favor de seguir esta emisión? ¿Cuál sería el balance que tú das de estos 10 años? ¿En qué ha cambiado México desde tu perspectiva? Sí, bueno, en realidad cuando hablamos de este tipo de transformaciones, algo que sabemos nosotros que estamos involucrados con los temas jurídicos, es que pues la sola transformación de la norma pues tampoco implica la transformación de la realidad, ¿no? Eso es verdad.
el hablar de derechos, por ejemplo, hablar de la positivación y de la estructura de los derechos en este nivel de importancia que tienen ahora constitucionalmente hablando en nuestro sistema de normas, pues no necesariamente eso ha impactado en todos los espacios de la vida pública. Sin embargo, es verdad, yo la verdad tengo la fortuna pues de dedicarme a estos temas desde hace ya muchos años, ¿no? Es el tema de alguna manera que elegimos como vocación profesional de vida. Lo que sí he visto es que se han inscrito en la agenda pública de manera formal con mayor contundencia, ¿no? Es decir, ya ahora es absolutamente común que en el discurso público aparezca la noción de derechos humanos. Cuando hace 30 o 40 años en este país todavía era un asunto hasta medio o muy prohibido, no siquiera en el discurso señalarlo, ¿no? No era, digamos, no estaba inmersa esta acepción de los derechos en el lenguaje cotidiano. Estaba de pronto en algunas organizaciones, ¿no? En algunos grupos pues valientes, ¿no? Que buscaban la democracia, la justicia, pero no era un concepto necesariamente, y eso es muy importante que lo recordemos, socializado como ahora, ¿no? Quien hablaba de derechos humanos incluso era identificado pues de pronto como hay un tipo ahí extremista que quién sabe qué querrá hacer, ¿no? Que parece ser que era un tema hasta medio prohibido o muy prohibido. Ahora hemos ganado cosas porque a pesar de que no nos importa solo el discurso, o sea, discursivamente no, tampoco es que ganamos mucho si están ahí, pero es verdad que ya están más clarificados institucionalmente. Ya sabemos que, por ejemplo, las autoridades públicas, que son las primeras obligadas en respetarlos, en garantizarlos, en hacerlos efectivos, ya sabemos que tienen primordialmente entre sus obligaciones, sea la autoridad que sea, el respeto, la promoción, la garantía de los derechos. Eso sí ha cambiado y eso es bueno y es conveniente, ¿no? Porque finalmente hemos logrado poco a poco, ¿no? Digamos, hemos logrado de alguna manera, y claro, esto ha sido muy lento a cuentagotas, que las autoridades entiendan el tipo de responsabilidades que tienen en la materia. Y cuando hablamos de las autoridades, mi estimado, decimos todas las autoridades además, que es una cosa que además se clarificó en esta transformación constitucional que se publicó exactamente el 10 de junio del año 2011. En el artículo primero constitucional, bueno, ahora ahí claramente se establece que todas las autoridades, todas, sin excepción, tienen obligaciones generales y particulares en la materia, ¿no? Es decir, lo que antes pudiese pensarse, y claro, también estaba mal interpretado respecto a que solamente algunas autoridades, algunas instituciones de defensa tenían obligaciones o responsabilidades en esta materia, ahora también esto se ha clarificado en esta modificación constitucional, no solamente poniendo en el lugar de mayor importancia normativa a los derechos, sino además clarificando pues, el papel esencial que juegan las autoridades públicas en la defensa, en la protección, en la garantía, en la promoción de los derechos humanos. Entonces, yo creo que sí, afortunadamente han ido cambiando algunas cosas, ¿no? Yo creo que incluso, bueno, yo soy académico y lo vemos, por ejemplo, en nuestro ámbito, ¿no? Que es el nuestro, ¿no? Sí. Cómo se han ido inscribiendo también como una materia fundamental, ¿no? Como esta idea de las garantías individuales, ¿no? Que todavía muchos estudiamos en el siglo pasado, se han ido transformando, ¿no? En su entendimiento, en su comprensión. Entonces yo creo que eso es valioso, y es importante porque también es verdad que hay una generación emergente que está entendiendo el significado real de los derechos humanos, ¿no? Ahora, claro, lo más importante de los derechos, claro, siempre será que sean efectivos, que se respeten, que se cumplan, ¿no? Y sí hemos visto una transformación, yo creo, en general, por lo menos en el Estado mexicano, hemos visto poco a poco una transformación de tomarse en serio esta materia, ¿no? Pero bueno, no, el discurso no puede ser triunfalista. Yo creo que hay muchísimos espacios en los que pues hace falta pues que estos derechos humanos sean efectivos. Se dice, y yo creo que se dice con razón, que el siglo XX de alguna manera fue el siglo del reconocimiento de los derechos, ¿no?
el siglo XX fue muy importante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para que nos tomáramos esto en serio. El siglo XXI debe ser el siglo de la efectividad de los derechos, ¿no? Ya nos costó, yo me atrevo a decir, no cientos, miles de años posicionarlos en ese lugar de importancia primaria. Yo creo que ahora, digamos que la plataforma está puesta como para que con, claro, la debida voluntad política, en todos los niveles, en todos los ámbitos, estos derechos realmente sean efectivos, ¿no? Que realmente, sean una vivencia cotidiana, ¿no? en nuestra sociedad. Que si la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, sea una realidad, que todas las personas puedan acceder a una vivienda con todo lo que significa que sea digna, ¿no? Que además, eso yo creo que también ha sido un avance, estimado, sí, que le hemos dado o le estamos dando contenido a los derechos, ¿no? Porque si no, pues esto de hablar de la vivienda digna, de la alimentación adecuada, del derecho a la libertad de expresión, pues se puede convertir en un discurso bonito, ¿no? No, también en estos años lo que hemos ido haciendo es dándoles contenido, que eso también ha sido muy valioso, ¿no? Decimos ahora tenemos derecho humano al agua. Bueno, ¿pues qué significa eso? Ya tenemos una estructura que establece qué significa que tengamos derecho humano al agua. Y cualquier administración pública, municipal, estatal, federal, tendría que entender como esa responsabilidad primaria, ¿qué significa que el agua se haya convertido en derecho humano, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene, ¿no? la autoridad en ese orden de ideas? Excelente. Sí, yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, yo creo que es un avance muy importante en México y en el mundo, porque no solamente es así en México, es. Finalmente el mundo hemos tenido esa oportunidad de experimentar cambios muy rápido, ¿no? Así como hemos visto que la tecnología nos ha dado muchas posibilidades, quizá también en algunos aspectos nos hace reflexionar si todo es evolución, ¿verdad? También en el tema de derechos igual podríamos pensar lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, esta reforma ha traído cosas nuevas en que pensar, nuevas cosas en que reflexionar. Y una de las cosas que te quiero preguntar es justamente el derecho a la ciudad. Es un concepto que se me hace muy interesante porque efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, tenemos todos un derecho humano al agua, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Ni todo el mundo tiene drenaje, ni todo el mundo tiene iluminación. Entonces se hace un debate muy interesante, decir, bueno, efectivamente tienen responsabilidades autoridades, pero ¿cómo se circunscriben estas obligaciones con respecto al derecho a la ciudad? Sí, fíjate que ese tema también, como bien lo señalas, creo que hasta nos sirve un poco para materializar estas ideas que pudieran ser teóricas, ¿no? O formales. Hace ya varios años, exactamente, y me acuerdo por el año emblemático que también representa para nuestro país, en 1968, ¿no? Cuando vivimos el movimiento estudiantil de Tlatelolco, que también es un parteaguas de alguna manera en nuestra historia reciente en materia de derechos humanos. En 1968 se publicó un libro en Francia de un autor que se apellida Lefebvre, que es un seguidor de la escuela marxista, ¿no? que le llama así al libro El derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, desde hace ya varias décadas se ha insistido en la conceptualización, en el estudio de eso, qué significa el derecho a la ciudad. Y lo primero que me gustaría comentarte es que, es un derecho que no está, digamos, inmerso en nuestras normas, por ejemplo, jurídicas estatales, sino que está, por ejemplo, así ya con ese nombre, por ejemplo, ahora recuerdo en la Constitución de la Ciudad de México, no está en nuestra Constitución, pero sí es un derecho que se puede integrar pensando en otros derechos. Claro. Y es muy interesante el tema porque, ¿qué es lo que sucedió? Lefebvre, ¿de qué se dio cuenta cuando comienza a hablar de este derecho a la ciudad? De que la construcción de nuestras sociedades contemporáneas, de los espacios en los que vivimos, que provienen de la herencia de la industrialización, no estaba tomando en cuenta o atendiendo el concepto o el valor de la dignidad humana, ¿no? Digamos que estas ciudades se han construido, nuestras ciudades en las que vivimos, y ni siquiera ahora hablo de un concepto de ciudad, digamos, universal, ¿no? Ni siquiera estamos hablando sobre el tema de México o ahora de Francia. No, en realidad, nuestras ciudades no han sido diseñadas para que todas las personas vivamos en condiciones de dignidad.
Esa es la verdad, ¿no? La construcción de nuestras ciudades, pues, es añeja, ¿no? Digamos, tiene que ver incluso con los propios procesos de adaptación de los seres humanos buscando mejores condiciones de vida. Así se han ido formando las ciudades, ¿no? Así han ido transcurriendo los tiempos. Si pensamos en la antigüedad, pues cuando comienzan a organizarse las sociedades humanas, pues en realidad son los medios de producción los que van modificando nuestra vida colectiva, ¿no? Y hay un momento, particularmente en la época de la industrialización, que va también definiendo pues cómo se van creando todas nuestras ciudades. La industria en general, que además atiende a un modelo económico específico, el capitalismo, no, digamos, tuvo como preeminencia pensar en la persona humana y su circunstancia, sino más bien en el éxito de un modelo en particular. Eso ha provocado que las ciudades en las que vivimos no sean necesariamente incluyentes, ¿no? Entonces, pensar en el derecho a la ciudad es pensar en un derecho colectivo en el que todas y todos cabemos, en el que todas y todos somos felices, en el que todas y todos nos sentimos seguros, por ejemplo, ¿no? La seguridad y los derechos tienen una relación muy íntima, porque, como lo dijo se escribió en la Declaración de Virginia de 1776, las personas, para ser felices, tenemos que sentirnos seguras, ¿no? La seguridad es fundamental, algo de lo que padecemos lamentablemente hoy muchísimo en nuestras ciudades, ¿no? Es terrible verificar las encuestas relacionadas con el miedo que tenemos ahora en nuestras sociedades, en donde se ha vuelto una noticia cotidiana, los homicidios, las desapariciones, las fosas clandestinas. Vivimos una época de crisis en ese sentido muy considerable. Bueno, el derecho a la ciudad precisamente recoge varios derechos humanos para pensar, antes que en un proyecto económico determinado, en el bienestar de las personas, independientemente de quiénes sean, de dónde estén, de qué posibilidades económicas tengan, ¿no? En realidad el derecho a la ciudad y así se construyó, fíjate qué interesante, cuando se comenzó a hablar del derecho a la ciudad, se hicieron encuestas y se les preguntaba a las personas, ¿cuál es la ciudad en la que sueñas? A ver, en serio, y yo les pediría a quienes nos escuchan, sería un ejercicio interesante, piensen cómo es la ciudad en la que sueñan. De verdad, piensen en todo, en su vida cotidiana, de lunes a viernes trabajando, a lo mejor los fines de semana con un poco más de actividades libres. ¿Cómo sería la ciudad? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿No? ¿Dónde tendrían que atenderse espacios? Y yo creo que nos daría un resultado muy interesante, realmente desde nuestra perspectiva, estar pensando cuál es la ciudad en la que quisiéramos vivir. Claro, yo creo que queremos vivir en las ciudades en donde estamos, nos sentimos arraigados, vivimos generalmente con relaciones familiares, pero yo creo que faltan muchas cosas, ¿no? Y entonces, así es como se va construyendo el derecho a la ciudad. ¿Cuál sería la ciudad de tus sueños? ¿No? Y entonces, claro, esto relacionado con los derechos humanos, pues ya nos va haciendo pensar ya una serie de circunstancias más concretas, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fuera el transporte público, por ejemplo, ¿no? Qué maravilloso sería, ¿no?, que tuviéramos un transporte público seguro, eficiente, ¿no?, rápido, limpio, ¿no?, en el que pudiéramos nosotros pues vivir con tranquilidad desde que nos levantamos, ¿no? Nosotros ahora pues vivimos en ciudades un poco más pequeñas, pero el crecimiento de las ciudades también está dando lugar a que las personas cada vez vivamos, pues claro, mucho más lejos, ¿no?, y en los que pues cada vez sea más el tiempo de transporte a las actividades laborales, académicas. Eso está directamente reñido con el nivel y la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, en términos ya muy prácticos, ¿no? Lo que ha ido sucediendo en nuestras ciudades es que quien puede compra su casa o la renta en un coto privado, ¿no?, en lugares cerrados. Sí, claro, pero entonces estamos pensando en que estamos viviendo en ciudades diseñadas en términos de seguridad para solamente un grupo de personas, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, el derecho a la ciudad, mi estimado, en las cosas más cotidianas. A ver, ¿qué hago los fines de semana? ¿No? ¿A dónde pueden salir los niños con libertad y con seguridad? Es una tristeza
que en muchas de nuestras ciudades las plazas comerciales, los grandes, se hayan convertido en el lugar de paseo, ¿no? Porque para empezar, ¿no? Es un tema que involucra segregar, ¿no? Sí. Segregar, es decir, no todas las personas, por razones muchas veces económicas, pueden acudir a la plaza comercial. Pero además, digamos, ¿qué mensajes para los niños que tengan que salir a pasear a una plaza comercial, ¿no? Cuando tendrían que ser, pues, los jardines, los parques, tenemos que sentirnos libres y felices en cualquier lugar sin estar necesariamente que estar pensando en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, es un tema interesante porque está íntimamente relacionado también con la administración pública, ¿no? Con el ejercicio del poder público y con pensar en el ejercicio de la administración desde una idea prioritaria con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es decir, lo primero que debería de interesarle, lo primero a cualquier administración pública, tiene que ver o tendría que ver con la garantía de los derechos de las personas. En otras palabras, con la satisfacción de los valores primarios, de los más sublimes que tenemos como personas, ¿no? Y de ahí en adelante ya arrancar, ¿no? De ahí en adelante ya programar y planificar, ¿no? Excelente, Jesús. Sí. Vamos a una pequeña pausa, seguimos en los trazos de Da Vinci. Muchas gracias. Estimados amigos, seguimos en los trazos de Da Vinci con Jesús Soriano, que nos está dando una plática verdaderamente muy interesante. Yo te quiero preguntar, Jesús, a propósito de lo que nos acabas de comentar, el derecho a la ciudad, que es muy interesante y muy importante, puesto que gran parte de la población estamos viviendo en una urbe, ¿no? Es muy poca la población que todavía sigue viviendo en áreas rurales y que cada vez se va disminuyendo en proporción y en tamaño. Esto nos da a pensar también cómo se están desarrollando nuestras ciudades. Hemos visto, por ejemplo, en México, que algunas ciudades que se caracterizan por un nivel de desarrollo interesante, que las administraciones públicas se están centrando en desarrollar zonas nuevas, donde efectivamente pues el centro comercial toma un área muy relevante, el bulevar que los lleva para allá está muy bien, pero seguimos teniendo ciudades con círculos de miseria muy importantes, con lugares que de verdad no tienen otro desarrollo que pareciera no ser solamente el ámbito comercial, que se deja muy de lado el ámbito cultural, el ámbito académico, y se prepondera mucho lo económico. Entonces, esto nos hace pensar, bueno, es una cuestión de política pública, es algo que también se tiene que abordar desde el Congreso, o es algo que también el Poder Judicial puede intervenir. Me parece que va un poco más en ese sentido, pues por el tema del Ejecutivo y el tema del Legislativo, porque también el Legislativo puede decir, oye, tenemos que orientar hacia un modelo de sociedad pues que sea efectivamente incluyente para todos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sí, es verdad, yo creo que, bueno, claro, hay desde el ámbito de lo público, pues responsabilidades compartidas. Efectivamente, yo creo que en la pregunta de alguna manera también hay una buena respuesta que me acabas de hacer. O sea, sí, a ver, porque al final el tema de los derechos, de la efectividad de los derechos, es un tema que involucra a varios actores, ¿no? En el tema de la administración pública es fundamental, y yo sé que además es algo de lo que ustedes se han ocupado también, ¿no? Académicamente, y eso es muy importante porque, claro, también así es nuestro modelo democrático, ¿no? Pareciera que cualquiera sabe administrar una ciudad, ¿no? Parece ser nuestro modelo democrático, yo entiendo, también así está construido, ¿no? Pareciera que fuera un tema menor, ¿no? Y no, en realidad es un proyecto también muy técnico, el de administrar nuestras ciudades, ¿no? Y lo que representa, por ejemplo, hablar del derecho a la ciudad ahora es ponderar como prioritaria la administración de nuestras ciudades, pensando primero en las personas y no en los proyectos económicos, por ejemplo, ¿no? Lo decías hace un momento y eso es verdad, ¿no? No es exclusivo ni siquiera de nuestras ciudades, de las ciudades en general. Parece ser que más bien, por ejemplo, hablábamos de centros comerciales, son los que van determinando de qué manera se pavimentan las calles, se construyen nuevas vialidades, ¿no? Entonces pareciera ser que hay un proyecto económico que define cómo debe ser la ciudad y no al revés, ¿no? Y no al revés. En realidad, pensar, por ejemplo, desde la perspectiva de derechos humanos, que son herramientas ahora pues poderosas, ¿no? Para hacer valer nuestra dignidad y nuestros derechos, por ejemplo, en el derecho a la ciudad, pues es pensar, sí, en las obligaciones particulares que deben de tener las administraciones públicas. Tú hace un momento hablabas, por ejemplo, de la cultura, ¿no? La pregunta que amablemente me hacías. La cultura, a ver, por ejemplo,
todas las personas, ¿sí?, también tenemos derechos humanos culturales. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas tendríamos que tener acceso a una buena obra de teatro también, ¿no?, a un buen concierto, eso es maravilloso. Mira, hace algunos años se criticó mucho al gobierno de la Ciudad de México porque trajeron a Paul McCartney al Zócalo de la ciudad, ¿no? Y entonces ya después dije, ¿cuánto se gastó? Bueno, hay personas a las que les preguntas, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Ese día, ¿no? Que vi a Paul McCartney gratuitamente. Estuve 3 días ahí acampando, pero ese ha sido el día más feliz. Sí, a ver, tenemos que pensar en que todas y todos, ¿sí?, deberíamos de tener acceso a esa felicidad, que en términos de derechos se traduce en la satisfacción de nuestras necesidades fundamentales, donde no solamente está la alimentación y no solamente está la vivienda, sino también están otras muchas necesidades que forman parte del desarrollo humano, ¿no? Entonces, de eso se trata, yo creo, el derecho a la ciudad, de ser incluyentes, de pensar en lo colectivo, y sobre todo también de que las administraciones, por ejemplo, además pongan todavía un mayor énfasis, y no al revés, como suele suceder, en los grupos más vulnerables, ¿no? En los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, donde están, por ejemplo, sí, todos estos espacios en los que pues existe mayor pobreza, por ejemplo, ¿no? Y parece ser que la lógica luego es al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Beneficio a quienes tienen mayores posibilidades, ¿no? Y la lógica a veces económica dice, pues pagan más, ¿no? Y entonces descuido a una buena parte de la población, pues que necesita una atención prioritaria, una atención mayor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo señalas bien en el sentido de que pensamos primero en la administración, ¿no? Digamos, es el contacto cotidiano, pero claro, esto tiene que estar respaldado también por un andamiaje jurídico importante, y la verdad es que también, bueno, en los últimos años, hablando del Poder Judicial, por ejemplo, de las resoluciones jurisdiccionales, pues también estamos observando, sí, también cómo se ha ido transformando la visión, ¿no?, de la impartición de justicia con esta perspectiva. Hace algunos años hubiera sido, digamos, impensable que de pronto algún juez o alguna jueza dictara una sentencia en virtud de la falta de efectividad del derecho humano al agua. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Qué significa? A ver, ¿qué? Ahora ya, ¿no? Ahora ya sabemos que el derecho humano al agua, a ver, no quiere decir que a todos nos vayan a regalar el servicio, ¿no? Pero sí quiere decir que el Estado tiene que hacer todo lo posible porque todas las personas tengamos acceso a ese servicio, ¿no? Y en condiciones de salubridad, de sanidad, ¿no?, de suficiencia. Sí, yo creo que el tema de los derechos humanos, ahora hablamos del derecho a la ciudad, pero en general de los derechos humanos, ha sido una asignatura de racionalidad muy conveniente en la vida humana, en realidad. Muy conveniente. El tema de los derechos humanos ha venido a ordenar y a reorganizar las prioridades que en lo colectivo no necesariamente estaban inscritas, ¿no? Nos ha venido a sacudir un poco y a hacernos recordar que todas y todos somos personas, que tenemos la misma dignidad, que merecemos el mismo respeto, ¿no? Que debemos de ser plurales, incluyentes, ¿no? Que debemos ir terminando con un montón de prejuicios además, ¿no? Y que tenemos que ir de verdad en nuestra vida cotidiana posicionándolos de esa manera, porque además es que es la verdad, el tema de los derechos humanos es importante en su socialización porque nos hace vivir mejor, en realidad, mucho mejor, ¿no? Yo creo, si vivimos en mejores condiciones de justicia, al final pues también somos más felices, ¿no? Ya ha salido mucho ahora el tema de la felicidad, porque en realidad también los derechos humanos tienen que ver con ello, ¿no? Y no es un discurso así sin sentido. Yo lo comentaba hace rato. Precisamente una de las primeras declaraciones de derechos, para muchos la primera declaración moderna, que es la Declaración de Virginia de 1776, esta que dio como producto luego el inicio del proceso de independencia de los Estados Unidos de América, precisamente privilegia y pondera como pilares en materia de derechos la seguridad y la felicidad, ¿no? Y la felicidad. Y claro, la felicidad, además de manera muy concreta, porque identifica a la felicidad como aquella comunidad en donde se administra bien, ¿sí? Es decir, está relacionada con la buena administración. No es
no es tampoco ahí, digamos, un concepto totalmente ahí efímero o vago, no. En una comunidad vive feliz porque tiene una buena administración, ¿no? Porque finalmente los servidores públicos son eso, funcionan para servir, ¿no? a la comunidad, al colectivo. Entonces, yo creo que sí tiene mucho sentido retomar ciertas cosas pues, que son tan añejas, ¿no? Como la propia historia de la humanidad, pero además ahora con las herramientas que nos han dotado pues, estas reformas recientes como de la que hablamos hace un rato, ¿no? La reforma del 10 de junio de 2011, que es importantísima en materia de derechos humanos. Esa reforma está considerada, y yo coincido ahora, como por supuesto la más emblemática de todos los tiempos, ¿sí? Es la más importante, la que más ha transformado, ¿no? La vida pública en este tópico. Excelente, Jesús. Ahorita mencionamos algo que es muy importante con respecto a la misión de la administración pública, ¿no? Es satisfacer las necesidades de la sociedad, pero de los ciudadanos en lo particular, de todas y todos los ciudadanos, ¿no? Creo que también estas reformas que ha habido también nos han traído como beneficio a los ciudadanos una cuestión que creo que es de la mayor importancia, que es el tema de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Es un tema que se ha ido tomando mucha relevancia justamente por la administración federal que está impulsando el presidente López Obrador de la lucha a la corrupción, pero viene aparejado también con el ejercicio justamente de poder exigir a la autoridad que transparente su acción, que transparente los recursos, que transparente los programas, que transparente los contratos. Ha sido un tema que creo que está dando una nueva vitalidad a la sociedad civil frente al gobierno o al ciudadano frente al gobierno. En ese sentido, Jesús, ¿cómo has visto las herramientas de las que dispone la sociedad para buscar una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas de la autoridad? Yo creo que ahí en ese tema sí hay avances, pero hay muchas cosas que siguen igual, la verdad, ¿no? Sí. Digamos, en el tema de la corrupción, por supuesto, ¿no? Ahora que lo tocas, que es un tema fundamental, la corrupción es verdaderamente un problema para la eficacia de los derechos humanos. Eso es verdad, ¿no? Y también es verdad que ahora, bueno, tenemos nuevos modelos de transparencia, por ejemplo. De hecho, a ver, el derecho a la información pública es un derecho pues, que sí se ha ido desarrollando muchísimo de manera muy reciente. Tal vez ahora para los jóvenes que nos escuchan será pues absolutamente digamos normal, ¿no? Saber que podemos, por ejemplo, tener la información de cuánto gana el alcalde, cuánto gana tal, cuánto costó ese proyecto. Antes era una cosa impensable, claro, ¿no? Digamos, la opacidad en la información pública. Yo no digo que ahora estemos o hayamos ganado todo, porque también sabemos que hay formas también de disimular, ¿no? La información que se publica. Pero lo que es verdad es que sí ha habido avances en ello. ¿En qué creo, estimado, que sí falta, digamos, reforzar más esa agenda? Yo creo que en los sistemas para hacer efectiva esa realidad, por ejemplo, anticorrupción, ¿no? Yo creo que se han hecho esfuerzos, claro, ahora importantes, ¿no? Por ejemplo, relacionados con los sistemas anticorrupción, ¿no? Estatal, el federal. Claro. Pero mira, el problema yo creo que sigue sucediendo mucho es que estos sistemas anticorrupción también es verdad que siguen siendo de alguna manera manipulados y controlados por los mismos grupos de poder, ¿no? Muy a modo todavía, sí, ¿no? Entonces yo digo, aunque no omito que haya avances, que haya, por ejemplo, sentencias importantes, por ejemplo, pensando en los tribunales de justicia administrativa en esta materia, yo creo que sigue habiendo un tema importante en el ejercicio del poder político que no quiere soltar, ¿no? El monopolio, por ejemplo, de la transparencia, de la manipulación de acciones, y yo creo que ahí sigue habiendo un problema, ¿no? Yo creo que a veces los consejos estos ciudadanos no son tan ciudadanos en realidad, ¿no? Y parece ser que luego también entonces se está convirtiendo en algunos espacios en un asunto de simulación, ¿no? Institucional respecto a qué dice el sistema, donde hay corrupción, donde no. Ese es un problema en general
en la vigencia y efectividad de los derechos humanos. ¿Sí? Y eso a mí me da gusto que lo preguntes porque al menos yo que soy profesor de esa materia desde hace tanto, sigue siendo luego un tema muy frustrante, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, lo enseñamos, lo referimos, lo difundimos, sabemos que sigue habiendo un gran déficit en las instituciones de protección de los derechos humanos, ¿no? Sigue habiendo un espacio, por supuesto, de mucha ineficiencia y además de mucha, falta de autonomía, ¿no? De ausencia de autonomía de varias de esas instituciones que tendrían que tener totalmente otra estructura. Totalmente. Sí. Jesús, cuando pensamos en desarrollo humano como sociedad, particularmente como seres humanos que somos, siempre nos pensamos que los modelos a seguir pues son Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, porque tienen un nivel justamente pues muy bajo en el tema de corrupción y muy alto en el tema de educación, sí, que creo que explica mucho el por qué ese nivel de desarrollo, justamente el nivel que tienen de educación. ¿Tú cómo imaginas, si tuvieras que trazar una hoja de ruta, decir, qué necesita México para encaminarse hacia un modelo de desarrollo parecido a ese, ¿no? Lógicamente no podemos tropicalizarlo todo porque tampoco se ha visto sí, que eso funcione sí, casi en ningún lado, ¿no? O sea, pero sí nos sirve tener un referente, sí, bueno, ellos tienen esto, evidentemente la educación ha jugado un factor muy importante para su nivel de desarrollo, para sí, que los niveles de corrupción, pues si bien no es que no lo conozcan, seguramente quizá tendrán casos, pero no tienen esos casos como los que en México de repente nos escandaliza, ¿no? Entonces, ¿tú cómo verías qué rumbo tendría que tomar nuestro país como sociedad para visualizar o pensar o aspirar en algún día a tener un modelo de desarrollo de esas magnitudes? Sí, bueno, yo creo la pregunta la verdad es que es muy compleja, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con muchas dimensiones, con muchos aspectos, pero también muy conveniente, porque yo creo que esa pregunta nos la tendríamos que tomar en serio pues siempre, ¿no? Digamos, tendría que ser una reflexión constante. Yo sé que son muchas las dimensiones, pero yo nada más voy a hablar de una que creo que resultaría muy conveniente recordar, ¿no? Nuestro país es sumamente plural, en muchos sentidos, ¿no? Como dicen, y yo coincido con esa frase, ¿no? Son muchos Méxicos. En realidad nuestro país, a diferencia de Finlandia, de Suecia, de Noruega, por ejemplo, es pluricultural. Bueno, no quiero decir que tampoco exista diversidad cultural en esos espacios, pero no como en nuestro país. Esa, mi estimado, es una de las cuestiones que yo creo que hemos despreciado mucho, ¿no? Desde el origen del Estado mexicano, ¿no? Me parece todavía impresionante y a la vez muy triste pensar cómo es que nuestro Estado mexicano, ya como Estado independiente, se haya estructurado sin, por ejemplo, incluir a los pueblos originarios, a las personas indígenas, que los seguimos tratando como si fueran piezas de museo, ¿no? Como decía Carlos Monsiváis o algunos sociólogos antropólogos. Eso, por ejemplo, ha sido muy delicado, ¿no? Y mira, ahora que estamos hablando de una década de la reforma más importante en materia de derechos humanos, precisamente también este año, que es algo de lo que casi no se habla, y yo trato de insistir mucho donde estoy, ¿no? Y ahora este espacio lo veo muy conveniente. Este año también se cumplen 20 años, 2 décadas, de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. Estamos a poquito de llegar a ese momento, en el que por primera vez se incorporaron en nuestra Constitución los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A mí me parece impresionante, mi estimado, eso es fundamental, que hasta hace 20 años este grupo de nuestra población, ¿no? Que además pues es el grupo originario, ¿no? Sea reconocido en sus derechos. Es algo verdaderamente, yo creo que si lo contáramos así podría parecer una anécdota o un chiste de mal gusto. No, es verdad. En realidad esto así ha sucedido, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido o sigue siendo uno de los temas pendientes, ¿no? Pensar en la verdadera inclusión de todas y de todos. Ahora, por ejemplo, hablo de las personas y de los pueblos indígenas,
pero también podríamos hablar, por ejemplo, de los asuntos y los tópicos relacionados con diversidad sexual, ¿no? Totalmente. A mí me parece todavía también impresionante pensar cómo todavía nuestros diputados y diputadas están pensando en si las personas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia. Eso me parece en este tiempo una circunstancia verdaderamente desfasada. La propia pregunta, la propia puesta en la mesa de esa discusión me parece ya discriminatoria, ¿no? Es decir, en realidad, en el fondo, fíjate, lo que se está discutiendo es si todas las personas, a pesar o independientemente de sus orientaciones sexuales, por ejemplo, tienen los mismos derechos. Eso yo creo que son de las cosas que deberíamos, o en las que deberíamos de trascender ya, ¿no? Sí. Y eso pues tiene que ver también con una serie de principios de ética pública que nosotros tendríamos que incorporar en nuestra vida cotidiana y que los niños y las niñas lo vieran como un ejemplo, ¿no? Y lo entendieran, ¿no? El tema de la diversidad, el pluralismo, la inclusión, ¿no? Somos muy diferentes, eso es absolutamente natural. Todas las personas somos y seguiremos siendo muy distintas, pero somos iguales solo en dos cosas, ¿no? Bajo la lógica de los derechos, en dignidad y en derechos, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros también, pero no en el discurso, en nuestra vida cotidiana, entendamos el tema de la diversidad, de la pluriculturalidad, ¿no? De, en realidad, esta unicidad de las personas que además es maravillosa en el género humano y en la especie en general, ¿no? En las especies. Nadie nunca va a ver como tú y yo. Nunca va a haber nadie, ¿no? Somos únicos, ¿no? Claro, esa unicidad también nos hace diferentes, ¿no? Y entonces en esa diferencia creo que sí falta construirnos mucho. Yo creo que, y se nota mucho, ¿no? Todos los días hay miles de expresiones discriminatorias aún que están normalizadas. Vean las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Es más, nuestros chistes, nuestros comentarios, siguen estando impregnados de esta idea de no respetar, por ejemplo, la diversidad, la pluriculturalidad, ¿no? Yo creo que esa es una deuda pendiente que seguimos teniendo a pesar de que nuestros sistemas normativos, ¿no? En la vida pública ya se hable con esta naturalidad de derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo ahí un tópico que sigue estando presente. Sí. Excelente, Jesús. Vamos a un siguiente bloque. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa y continuamos en los trazos de Da Vinci. Muchas gracias. Amigos, continuamos en esta emisión de los trazos de Da Vinci con el doctor Jesús Soriano. Jesús, te quiero hacer una pregunta, ya lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero esta plática la verdad que da para muchos otros temas. Ojalá en un próximo tiempo nos aceptes nuevamente una invitación para seguir dialogando de temas que creo que son muy interesantes y muy ilustrativos para todos. Jesús, hablabas hace un momento justo de que tenemos todavía en nuestro país temas tabús, cosas que de repente como sociedad nos cuesta trabajo digerir, nos cuesta trabajo asimilar, nos cuesta trabajo aceptar, en algunos sectores más que en nosotros. Pero tú, por ejemplo, ¿qué identificas como no sé si, no decirlo así como enemigos, pero tú qué identificas que nos hace todavía ser tan renuentes a aceptar ese tipo de cambios en la sociedad? A veces, fíjate que ha sido propiamente nuestra cultura, nuestra propia cultura. A ver, durante mucho tiempo pensamos que no podíamos cuestionar nuestras tradiciones culturales, por ejemplo, ¿no? Digamos, era como un espacio ahí de divinidad de esas tradiciones que eran incuestionables, ¿no? Nuestra forma, pues, de conducirnos, de pensar en nuestras prioridades, ¿no? Parece ser que era un tópico intocable. Nos hemos dado cuenta que no en todas nuestras manifestaciones culturales, y claro, cuando hablamos de cultura hablamos es que en realidad de todo, ¿no? De la manera en la que nos organizamos económicamente, de la manera en la que religiosamente tenemos ciertas afinidades, de la manera en que familiarmente nos construimos, de la manera en la que colectivamente como Estado mexicano también hemos ido adquiriendo nuestra identidad. Entonces, cuando hablamos de la cultura hablamos de todo y mucho por
siglos pensamos que ese era un tema que no podía tocarse. Es decir, la cultura al parecer justificaba todo, ¿no? Y a partir de ahí ya nosotros tomábamos ciertas decisiones. Ahora no, hace un rato que nos encontramos, platicábamos, por ejemplo, del movimiento feminista, ¿no? Así es. Es muy interesante el movimiento feminista porque en realidad lo que está haciendo en buena medida es cuestionando nuestra propia cultura, nuestras tradiciones, que es verdad, en una buena parte de nuestras relaciones, ¿sí? Se puso en un lugar de mayor jerarquía al varón, al hombre sobre la mujer. Eso es verdad. Y parecía ser que nuestra cultura, por décadas y por siglos, me atrevo a decir, no podía cuestionar esa estructura cultural, ¿no? Ahora, qué bueno, porque eso tiene que ver con justicia. Nosotros ahora entendemos, por ejemplo, que ese movimiento es un movimiento de justicia mínima para pensar en la verdadera igualdad y equidad entre hombres y entre mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso, estimado, será muy importante un poco. Incluso repensar y reflexionar, ¿sí? En nuestra propia formación cultural. Lo digo, por supuesto, con mucho respeto. No todo lo que aprendimos en nuestra casa es lo más conveniente. No todo lo que nosotros incluso pensamos ahora mismo es lo más conveniente en términos de justicia y de pluralidad, ¿no? Yo creo que el tema de los derechos humanos también es muy bonito porque es muy formativo. El tema de los derechos humanos también me parece que nos permite reflexionar con seriedad interiormente. Sí, a lo mejor, a ver, me parece que a lo mejor aquí estoy siendo homofóbico, o estoy siendo racista, o soy clasista, ¿no? Se nota mucho en muchas cosas. Bueno, ahora que estaban estas manifestaciones de frena contra el sistema político actual, yo decía, ¿cuánto clasismo hay ahí? Independientemente de sus preferencias políticas, que son absolutamente respetables. O sea, ¿cuánto clasismo? ¿Cuánto menosprecio, ¿no? Por ciertos grupos sociales? Yo creo que esa es una labor en la que nosotros tendríamos que reflexionar con seriedad, ¿no? ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo fuimos formados? ¿Qué cosas habría que cuestionar, ¿no? en mi propia visión sobre la vida? Yo, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos y tocamos el tema de derechos sociales, de derechos humanos sociales, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, directamente con la pobreza. Claro, la pobreza aniquila inmediatamente la efectividad de muchos de nuestros derechos. A veces les digo, a ver, es que ustedes como jóvenes dense cuenta que si no les incomoda la realidad, si no les mueve un pelo la pobreza, si no les causa algo está mal ya desde ahí. Claro. Hay un asunto ahí de formación personal que está fallando, ¿no? Y es más, si por el contrario me entusiasma el clasismo, ¿sí? Si por el contrario me siento absolutamente importante porque me dejan entrar a la disco de moda y al que no se viste como yo, algo está mal. No estamos entendiendo qué significan estos nuevos códigos de relación que forman parte de la idea de los derechos humanos, ¿no? En nuestra formación, en nuestra construcción personal, ¿no? Yo creo que eso tiene que de alguna manera socializarse más, ¿no? ¿Cuánto utilizamos, estimado, por ejemplo, esta palabra de normal? Lo que vemos normal, ¿no? Lo utilizamos cotidianamente. No, es que esta chava no es normal porque es anormal porque tal es. Sí, en realidad el proceso de normalización, bueno, eso ya está muy estudiado, por ejemplo, por Michel Foucault, pues tiene que ver con un proceso también de ejercicio de poder, ¿no? En el que hemos tratado de homogeneizar lo que para un grupo de poder en particular está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bonito, lo que es feo. Y yo creo que un poco pensar en nuestra formación ciudadana en estos temas sería muy conveniente. Porque eso que va a provocar, estimado, que seamos más tolerantes, más respetuosos, más incluyentes, ¿no? Y yo lo sé, pues eso también es un tema complicado, es un tema de formación personal, pero que incide directamente en la cultura de respeto a los derechos humanos. Totalmente, Jesús, nos has dado una cátedra de derechos humanos sumamente interesante de por qué es tan importante reflexionar a 10 años de esta reforma,
todo lo que nos ha venido a plantear, todo lo que nos ha venido a retar intelectualmente y a reflexionar de cómo tenemos que ser también como sociedad. Vamos a la siguiente cápsula con nuestro amigo Roger Soreque y finalizaremos dando las gracias, agradeciendo muchísimo al doctor Jesús Soriano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos del Complejo Educativo Leonardo da Vinci? Soy Roger Soreque y esta vez les voy a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Este tema es el tiempo. ¿Y cuántas veces te han dicho a ti o tú has dicho es que no tengo tiempo? Este tema es bien interesante porque la pandemia nos regaló todo el tiempo del mundo. Y durante el tiempo de la pandemia hasta el momento hemos tenido muchísimo tiempo para hacer cosas que antes decíamos no tener tiempo, como pintar, cocinar, arreglar el cuarto, pintar la casa, hacer cualquier cosa que siempre decíamos nuestra excusa perfecta, no tengo tiempo. Ahora que la pandemia se ha transformado y que estamos con un pie adentro y con otro pie afuera de la pandemia, es muy importante entender cómo administrar mejor el tiempo, porque hay una verdad innegable: tú eres tu tiempo. El tema es cómo lo administras y a qué lo dedicas. Entonces, Apuntation, los expertos nos dicen 4 temas importantes para administrar el tiempo. El primero es: reserva tiempo para descansar. Reserva tiempo para lo que quieres no hacer, es decir, para tu descanso, para tu hobby, para tus vacaciones. De este modo, por ejemplo, en enero ya vas a tener reservado tu tiempo de abril o de diciembre para vacacionar. De otra forma, lo que normalmente hacemos es decir, ahora que tenga tiempo vacaciono, y lo que sucede es que nunca llega ese tiempo. Número 2, una vez que ya reservaste tiempo para descansar, reserva tu tiempo para trabajar. Reserva tu tiempo para hacer las cosas importantes, recordando que la cita más importante es contigo mismo. Número 3, importantísimo, protege tu tiempo, porque todo mundo va a querer entrometerse en tu tiempo. Oye, no, eso déjalo para después, mejor luego vas al doctor, es más importante esto. Entonces es muy importante que protejas tu tiempo. Y número 4, y aquí viene la recomendación de un libro de Robin Sharma, que es El Club de las 5 de la mañana. Robin Sharma nos dice que si dominas tus mañanas, que si haces bloques de tiempo por 4 horas diarias, de lunes a viernes, vas a tener mucho tiempo para generar una expertise importante. Tienes que generar 4 horas de lunes a viernes por 10 años para obtener las 10,000 horas de vuelo que dicen los expertos que te convierten en un experto en un tema determinado. Ahora bien, los ladrones del tiempo, importante. ¿De quién te debes de proteger? ¿De quién creen? De ti mismo, importante. Tú eres el mayor ladrón de tu tiempo. ¿Por qué? Por la incapacidad de decir que no. Tienes que aprender a decir que no, no puedo, ya estoy ocupado. Este fin de semana tengo esto, ya tengo reservado la primera comunión, ya tengo reservado la fiesta. Eso es muy importante porque normalmente los ladrones de nuestro tiempo somos nosotros. Número 2, miedo al caos. No tengas miedo al caos, porque cuando tú empieces a generar estos bloques de tiempo, se va a generar caos. La gente te va a preguntar y te va a cuestionar ¿por qué ya no estás tan disponible? ¿Por qué no respondes inmediatamente? Pero si resistes, vas a ver un resultado muy positivo. Número 3, malos hábitos. También es un gran ladrón del tiempo. Comer mucha azúcar, dormir poco o dormir mucho, no desayunar, afecta tu rendición del tiempo y también tu rendición de energía. Y por último, el entorno. Es muy importante con quién pasas tu tiempo, a quién le dedicas tu tiempo, porque recuerden que las 5 personas con las que te rodeas te vas a convertir en una de esas y van a impactar
de forma positiva o negativa, dependiendo de cómo sean estas 5 personas en tu vida. Así que aprovechemos el tiempo. Ustedes que están en clases presenciales o virtuales, aprovechen su tiempo en estas clases y nos vemos en la próxima clase. Regresamos a los trazos de Da Vinci. Muchísimas gracias. Acabamos de ver a nuestro amigo Roger Soreque hablar sobre los nuevos talentos que podemos desarrollar justo en la pandemia. Y queremos aprovechar también para mandarle un fuerte abrazo a Roger, agradecerle su participación con los trazos de Da Vinci. Y regresando a la conversación que tenemos con nuestro amigo el doctor Jesús Soriano, agradecerte, Jesús. Nos has regalado un programa muy interesante, lleno de muchos temas que en verdad dan para otros programas, para ampliar nuestro repertorio de temas y la profundización de los mismos, pero además con un lenguaje muy pedagógico, muy propio de un doctor, de un educador de primer nivel como lo eres, con esa generosidad del conocimiento, de compartirnos tu tiempo, tu talento y tu visión. De verdad, agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos das de ser el invitado de la segunda emisión de los trazos de Da Vinci. Esperemos, como te decía hace un rato, que no sea esta la primera vez, sino que podamos en un futuro próximo seguir explorando muchos otros temas, ya sea de coyuntura o ya sea algunos de los temas que ya nos han ido planteando las distintas reformas legislativas, como esta a la que hacíamos referencia, de los 10 años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y algunos otros temas que seguramente irán saliendo y que queremos seguir contando con tu visión, con tu participación y con tu talento académico, Jesús. Hombre, con todo gusto, yo siempre a la orden. Gracias, Jesús. A todos nuestros amigos, gracias por seguirnos en las redes sociales del Complejo Educativo Leonardo Da Vinci. Agradecemos también que nos hacen favor de observar este programa a través de MG Medios y sus redes sociales. En esta pantalla aparecen las ligas para que podamos seguir la conversación y que nos sigan sugiriendo temas e invitados, porque además este espacio es un espacio académico, es universal y todos caben en este espacio de participación. Por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Los Trazos de Da Vinci. Gracias.